comienza Red Más Noticias. Y empezamos hablando de orden público. Por el más reciente ataque de las disidencias de las FARC en Caloto, las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa. La policía va por alias Cholinga, posible autor del atentado. 300 millones es el monto que ofreció la policía del departamento de Cauca para dar con los responsables de la activación de una motocicleta bomba en el municipio de Caloto. Las autoridades de la zona señalaron que la recompensa se distribuirá ofreciendo 200 millones por alias Cholinga, cabecilla de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC y quien sería el directo responsable del ataque. Otros 100 millones más se ofrecerán por alias Dairo, cabecilla de la comisión en Cauca. En el puente sobre el río Chiquito que conduce a este municipio, con el municipio de Santander de Quilichao, fue activada una motobomba. De acuerdo a las verificaciones realizadas, no se presentan ninguna afectación a la vida e integridad de las personas, solo se generaron daños materiales. La explosión dejó graves daños en 40 viviendas a la redonda y provocó heridas leves a 12 personas que fueron atendidas por aturdimiento auditivo debido a la onda explosiva. Pero además, horas posteriores al ataque, fueron hallados 2 carros más que pretendían ser usados para otros atentados. Adicionalmente, en este mismo municipio, en un trabajo coordinado con el Ejército Nacional, en la vereda Guásimo, se logra la recuperación de 2 vehículos que figuran hurtados y que, de acuerdo a informaciones de inteligencia, iban a ser adecuados con explosivos, previniendo de esta manera otras acciones terroristas. La motocicleta, activada en las últimas horas, había sido hurtada en diciembre pasado en Santander de Quilichao y estaba cargada con 6 kilos de explosivos de nitrato de amonio. En muy mal estado quedó el Parque Nacional de Bogotá tras la salida de los indígenas. El panorama es de destrucción total y ahora serán varias las instituciones de la ciudad las que tendrán que intervenir para recuperarlo. Incluso se habla de pérdida de vegetación, al parecer por árboles que talaron estas comunidades mientras estuvieron viviendo allí. Hasta el pasado lunes el Parque Nacional aún se veía así, habitado por más de 1000 indígenas que estaban alojados allí desde el 28 de septiembre del año pasado. Pero anoche se fueron los últimos 792 y esta mañana el lugar amaneció así, como si hubiese pasado un huracán. Varios de los cambuches estaban destruidos. También se veían palos, ramas, trozos de ropa y hasta botellas. Bogotá ha invertido más de 9.100 millones de pesos en la comunidad en Vera en los últimos 2 años. La inversión y recuperación del parque todavía no la tenemos clara porque como ven, estamos desde el día de ayer, hace menos de 8 horas, en el proceso de recuperación. Aunque la recuperación ya comenzó, el sitio aún no será reabierto al público. Cueste lo que nos cueste, vamos a recuperar nuestro Parque Nacional y vamos a tener nuestras coberturas verdes y lo vamos a poder disfrutar como siempre lo hemos hecho. Desde la noche del jueves, funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Secretaría de Salud intervienen para limpiar el parque. Una vez eso termine, que esperamos sea hoy o mañana, entrará el distrito en cabeza del Jardín Botánico, la Secretaría de Ambiente, el IDIGER, la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía Local con el fin de hacer las recuperaciones sobre todo de las coberturas verdes y del material, digamos, duro del parque. Los 792 indígenas que abandonaron el parque anoche fueron ubicados en un albergue temporal en el centro. En total son 1.800 los que esperan su retorno a Chocó y Risaralda. Las que deseen por algún motivo particular no retornar estarán dentro del proceso de reubicación en el distrito capital con base en la oferta social que tenemos en Bogotá. Se espera que a finales de mayo se realice el primer traslado de 150 familias a sus territorios de origen. Entre tanto, una noticia muy esperanzadora para los más de 5.000 empleos que genera la compañía Justo y Bueno se conoció al filo de que se hiciera efectivo su proceso de liquidación. Se dio un plazo de 30 días para que se presenten nuevas ofertas de salvamento y ya hay algunos interesados. Justo y Bueno podría entonces evitar su cierre definitivo. El superintendente delegado para el procedimiento de insolvencia de la Superintendencia de Sociedades declaró la liquidación de Justo y Bueno y a partir de este 13 de mayo se inicia el proceso de empalme entre el liquidador y el equipo administrativo de la empresa Mercadería, propietaria de la marca. Designar como liquidador de la sociedad al doctor
Darío Laguado Monsalve, identificado con cédula de ciudadanía 19.139.571. No obstante, en los próximos 30 días, durante los cuales se deberá conseguir la información necesaria para ver cómo está la empresa en estos momentos en términos contables, existe la posibilidad de que se presenten nuevas ofertas para lograr su salvación. Un grupo de acreedores está dispuesto a convertir la deuda en capital de la compañía y además a invertir nuevos recursos que permitan asumir los gastos administrativos. Ahora solo queda esperar la propuesta. Luego de escuchar a varios de los involucrados en este proceso, el juez dijo que queda abierta la posibilidad de aplicar el artículo 6 del decreto 560 de 2020, que plantea la salvación de empresas que están en proceso de liquidación inminente. Según el expediente, las quejas por no pago suman 135.000 millones de pesos en gastos de administración y 475 dueños de locales esperan su devolución y el pago del arriendo pendiente. Además, está en vilo el futuro de más de 5.600 empleados. Por eso, durante la audiencia se escucharon propuestas de los propios trabajadores que no saben qué les espera. Por su intermedio se ordene al liquidador que se entreguen los locales que se encuentran desocupados, en los que no hay mercancía y que no son de propiedad de la concursada y que nada tendrían que ver con el auto de liquidación. Quiero aclarar o que nos aclaren a muchos de los empleados que estamos en estado de vulnerabilidad de alguna manera, pues en este momento somos todos, pero algunos como yo, que estoy en estado de embarazo. ¿Qué procede? En la práctica quedan suspendidos los efectos de liquidación judicial, pero el liquidador continúa con su tarea, incluida la de analizar las propuestas que lleguen para salvar a la compañía. Y hablamos esta noche también de la solicitud de la textilera Coltejera al Ministerio de Trabajo para realizar un despido masivo de empleados. Esto ha generado conmoción en Antioquia, producto de una complicada situación económica derivada de la pandemia, también del contrabando en el sector textil. La icónica compañía se vio obligada a tomar esa decisión. Una de las textileras más importantes en el país tomó la decisión del despido masivo por los prolongados efectos de la pandemia en el bolsillo, las importaciones, entre otros. La solicitud de despido colectivo, radicada ante el Ministerio del Trabajo, se presentó teniendo en cuenta que la empresa lleva más de 120 días con suspensión de actividades. Como se ha informado con anterioridad, luego del confinamiento consecuencia de la pandemia denominada COVID-19, Coltejer no reanudó su operación productiva, por lo que no genera ingresos que permitan sustentar los costos de una reactivación. En su liquidación, por ejemplo, del año 2021, se terminaron de mutuo acuerdo cerca de 583 contratos de trabajo, subsistiendo al año cerca de 172 contratos de trabajo. Hoy vemos que sigue siendo más barato producir afuera que producir en Colombia. Lo segundo es que vemos un contrabando que se ha tomado a Colombia. La compañía tuvo una caída en sus ventas del 77% y sus pérdidas, en vez de reducirse, se incrementaron un 28%, esto en comparación con el 2020. Actualmente luchan para pagar las obligaciones pensionales, laborales, fiscales y civiles de los empleados que quedan. Son 68 trabajadores, de los cuales 40 están yendo a la empresa y no ejercen ninguna operación, y los otros están con contrato suspendido. A los que estamos laborando en estos momentos ya nos adeudan con casi 4 quincenas. El golpe económico de la pandemia ha sido de 120.000 millones de pesos, además de una producción textil suspendida y cifras negativas, tanto en sus costos como en sus ventas. Nos hace reflexionar, uno, sobre la necesidad que necesitamos de reinventarnos, de rediseñar y reestructurar las marcas y los modelos de negocio de la industria. Redma Noticias buscó a los representantes de la textilera, sin embargo, quieren guardar silencio ante los medios mientras se surte el duro proceso de despido masivo en una de las empresas que fue precursora de la pujanza y la capacidad empresarial de esta región de Colombia. La esposa del fiscal Marcelo Pecci ya está en Paraguay a la espera de que el cuerpo de su esposo sea repatriado en las próximas horas. A su llegada al país reveló nuevos detalles de los hechos y de los responsables del asesinato. Juan Carlos Giraldo, buenas noches.
Hola Paula, televidentes, muy buenas noches. Pues en efecto, desde Paraguay, la esposa del fiscal Marcelo Pecci, Claudia Aguilera, reveló un comunicado de prensa en el que señala que pasa por un fuerte momento junto a toda su familia, que sin embargo continuará colaborando con todas las autoridades nacionales e internacionales para esclarecer los hechos en los que fue asesinado su esposo, el fiscal Marcelo Pecci. En ese sentido, incluso reveló a varios medios de comunicación y a las autoridades que en efecto el hombre que asesinó a su esposo es la persona que está en el retrato hablado que fue publicado por las autoridades de Colombia, más concretamente por la policía y la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, además, las autoridades de Paraguay han informado que la hipótesis que más cobra fuerza es que Marcelo Pecci fue asesinado por orden que salió desde Paraguay y por sicarios del Caribe. Estos detalles estarían además siendo autorizados también por la Fiscalía General de la Nación de Colombia y la Policía General, que han señalado que en las próximas horas podrían tener varios testimonios que relacionan las evidencias que la esposa del fiscal ha entregado desde Paraguay. Información desde nuestra sala de redacción, Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Juan Carlos, gracias. Miramos ahora qué ha pasado en las campañas políticas en las últimas horas. El candidato a la presidencia, Federico Gutiérrez, visitó este viernes Cúcuta y Bucaramanga en medio de la recta final de su campaña, donde se vienen concentraciones masivas en regiones clave del país. En Cúcuta, el aspirante del equipo por Colombia tuvo lleno total en la Plaza de las Banderas, donde delante de 49.000 personas se comprometió a recuperar la economía en zona de frontera y a generar más oportunidades de empleo. Aseguró que no va a reconocer el régimen de Nicolás Maduro, pero que se va a encargar de garantizar el comercio binacional, reabriendo el paso fronterizo con Venezuela bajo estrictos controles. De otro lado, el candidato presidencial de la Centro Esperanza, Sergio Fajardo, también estuvo de correría política por la capital de Norte de Santander. El aspirante, quien fue recibido por una multitud de simpatizantes en el aeropuerto, recorrió un tramo de la ciudad en bicicleta, hizo volanteo en el municipio fronterizo de Villa del Rosario, caminó por el centro de Cúcuta y habló con microempresarios del calzado. También se refirió a la importancia de restablecer relaciones con Venezuela para el desarrollo económico de la región. Arrancamos a empezar a conversar en unos niveles y vamos viendo cómo vamos avanzando. Yo no soy de los que dicen tranquilo que el 8 de agosto esto está abierto y es mi mejor amigo, no. Pero que le avanzamos y que empezamos a usar las relaciones exteriores y vamos a liberar a esta región del malestar que tiene, tengan la certeza que es así. A 2 semanas de la primera vuelta presidencial, la candidata de Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, lanzó la página web de su campaña. En este portal, los ciudadanos podrán encontrar su plan de gobierno, el calendario de sus actividades, un perfil de la candidata, fotos, noticias, comunicados de prensa, entrevistas, entre otros detalles. Vamos a tener también la posibilidad de que me comenten, me manden mensajes. También se pueden inscribir ahí como voluntarios para apoyarnos en la campaña, en el día de elecciones, el 29 de mayo. Y sobre todo vamos a tener algo muy especial, que es para todas las mujeres que quieran ser guardianas de las elecciones. Vamos a armar una red muy grande de mujeres por todo el país, cuidando las elecciones del 29 de mayo. Y Gustavo Petro, entre tanto, volvió a cancelar de manera consecutiva su agenda, aludiendo quebrantos de salud. La campaña del Pacto Histórico no llegará a Puerto Asís, en Putumayo, como estaba programado, por una intoxicación por alimentos que padece el candidato. Esta sería la segunda vez que cancela. Ayer no asistió a Yopal, en Casanare, pero en la plaza pública ha estado su representante, el jefe de debate, Alfonso Prada. Además, se conoce que Prada, su jefe de campaña, Armando Benedetti, y 50 firmantes más, entre congresistas actuales y electos, enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo garantías electorales para el candidato y para su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez. Bueno, y a propósito de Francia Márquez, ya lo decíamos, la fórmula a la vicepresidencia de Gustavo Petro acusó al gobierno de los Estados Unidos de querer intervenir en las próximas elecciones. Durante su visita a Washington, Francia Márquez participó en un debate del Instituto de Paz de Estados Unidos y allí aseguró que el embajador de ese país en Colombia, Philip Goldberg, había expresado su preocupación sobre una posible financiación e intervención extranjera en los resultados de los comicios. Las palabras de la candidata generaron inconformidad en el Pacto Histórico. Es obvio que se estaban refiriendo a nuestra candidatura y a nuestra apuesta política. Yo creo que eso rompe
la historia de relación de los Estados Unidos que no interviene en política, ¿sí? Que ha respetado la democracia de los procesos políticos electorales. La Registraduría Nacional no ha contratado la firma internacional que deberá auditar los softwares que se utilizarán para las elecciones presidenciales. Así lo denunció el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, quien recordó que desde hace 11 días el Ministerio de Hacienda aprobó los recursos para que la entidad elija a la empresa externa que verificará la transparencia de estos programas tecnológicos encargados de transmitir los datos de la jornada electoral. Estamos a 15 días de las elecciones y se requiere realmente un compromiso de Estado, como he venido insistiendo, para que esa auditoría dé mayores garantías de transparencia al proceso electoral, para que la ciudadanía, las fuerzas políticas, los candidatos y candidatas tengan la certeza de que se respetará totalmente la voluntad popular que se llegue a expresar en las urnas. Cambiamos de tema. En extrañas circunstancias murió en Barranquilla una joven de 23 años embarazada de gemelos. La policía ofreció una recompensa por el responsable de este hecho. La alegría por la próxima llegada de los gemelos de Yulisa Paola Corro se vio truncada la madrugada de este viernes cuando la joven de 23 años de edad murió tras recibir un disparo en la cabeza. Gregory, la pareja de Yulisa y padre de los bebés, fue quien la llevó hasta el hospital asegurando que ella misma se había disparado, versión que sus familiares no creen. No creo que mi hermana se haya dado ese tiro porque mi hermana en la mañana ella me dice que ella quería ver a su bebé nacer y ella me dice ella me dijo, mi hermana cuando yo nazca mis hijos a los 6 meses yo voy a tener otro para tenerlos juntos. Yo no creo que mi hermana se haya hecho eso. En medio del dolor, los familiares de la joven la recuerdan como una mujer alegre y muy unida a su familia. Era una persona que nos daba apoyo, siempre iba todas las mañanas en la casa a darnos los buenos días, cómo amanecieron, familia, principalmente con su papá, que ella quería más al papá. Y piden que se haga justicia. Él la mató, ella no tuvo el valor de quitarse la vida porque ella, esos niños lo anhelaba esos niños como usted menos se lo imagina. Porque yo quiero que se haga justicia, que él aparezca y nos diga qué es lo que pasa. Si él no fue, que él venga y nos diga qué es lo que pasa, que no venga aquí, que se entregue. Entre tanto, la policía adelanta la investigación para esclarecer lo sucedido y ofrecen una recompensa por información del presunto responsable. Se ofrece hasta 10 millones de pesos a la persona que nos dé información para la posible ubicación de este presunto agresor. Con la muerte de Yulisa, ya son 24 las mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico en lo que va corrido de este año. Bueno, y mientras esto sucedía, un indignante caso se registró en San José del Guaviare. Una mujer de avanzada edad fue abusada sexualmente y además empalada. No salen de la conmoción los habitantes del barrio Porvenir, en San José del Guaviare, al conocer que una mujer de 65 años fue violada y posteriormente empalada. Aunque no se ha capturado a los responsables, ya se adelantan investigaciones que incluye revisión de cámaras por los últimos lugares por donde pasó la mujer para determinar con qué personas habría compartido. La víctima fue encontrada con vida. De inmediato fue llevada a un centro médico de San José del Guaviare. Sin embargo, la gravedad de sus heridas eran tan delicadas que tuvo que ser trasladada vía aérea hacia Bogotá. Pese a los ingentes esfuerzos por salvarle la vida, la mujer de la tercera edad murió. Este hecho recuerda el caso de Rosa Elvira Celi, asesinada en mayo del 2012 en iguales circunstancias en Bogotá. Familiares y amigos de la mujer piden justicia para el abusador que cometió el brutal vejamen. Según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, hasta marzo de este año, 160 mujeres han sido víctimas de feminicidio en el país. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se reunió con agencias gubernamentales en Estados Unidos con el propósito de fortalecer la cooperación judicial en la lucha contra delitos transnacionales como el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de migrantes, entre otros. En Washington, la reunión más destacada se cumplió con el fiscal general de ese país, Merrick Garland, quien reconoció a Colombia como un socio fundamental. En el encuentro también participaron Annie Milgram, administradora de la DEA, y Kenneth Polite, fiscal adjunto de Estados Unidos. En este espacio dialogaron sobre los avances conjuntos en investigación y persecución del narcotráfico.
De ahora en adelante, las personas dedicadas a recoger material reciclable en carretas en Bogotá serán censados y carnetizados. El distrito explicó que este plan se realiza para evitar que las carretas se utilicen para ilícitos, como transportar o guardar cadáveres. Se priorizarán en el censo zonas como las calles 127, 153, 183, el barrio Santa Fe y Corabastos. Tú, ciudadano, ves un carretero a quien le quieres entregar algo y le puedes entregar ese material y puedes ver en tu celular quién es él, qué nombre tiene, a qué asociación pertenece, y además el código de la carreta debe coincidir con el código del carretero, para que sepamos que es parte de su oficio como reciclador y no, insisto, está dedicándose a otra cosa. Suena bien la medida. Y a partir de hoy, Cali deja oficialmente el uso del tapabocas en espacios cerrados. Recibió la ciudad el aval del Ministerio de Salud al superar la meta en dosis de refuerzo. Los caleños celebran este logro. Tras 2 semanas de esfuerzos para superar el 40% de cobertura en dosis de refuerzo para la vacuna del COVID-19, hoy la ciudad de Cali deja el tapabocas. Realmente ya la ciudad de Cali cumple con la tercera dosis en un 42%, por lo cual ya podemos anunciar que no se requiere el uso de tapabocas en espacios cerrados ni exigir el carnet de vacunación en los diferentes establecimientos. La ciudadanía celebra el cumplimiento de la meta, pero también son conscientes de la responsabilidad al portarlo. Pues me parece muy bueno porque pues ya no tenemos que estar con esa asfixia siempre, que está el calor y tenemos que estar ahí con el tapabocas. Igual si ya lo quitaron, pues queda a lo personal, queda a decisión de cada quien, ¿no? Ya no es obligatorio, pero te cuidas tú, me cuido yo, queda a decisión voluntaria. Gremios de bares y restaurantes aseguran que este es un nuevo paso para la reactivación económica. Durante los últimos 4 meses, mientras éramos los responsables de exigir este carnet al ingreso de los establecimientos, tuvimos afectaciones en las ventas que superaron el 40%. Esperamos que igualmente el acto de corresponsabilidad de todos los ciudadanos pueda seguir adelante. Sin embargo, médicos indican que es necesario mantener el tapabocas si se tiene síntomas respiratorios. El uso del tapabocas sigue siendo muy importante para prevenir infecciones respiratorias, no solamente el COVID, sino otras infecciones, particularmente en esta época de invierno, de lluvias, donde aumenta la frecuencia de otros virus respiratorios. El momento que muchos caleños estaban esperando ya llegó y ahora podrán retomar sus rutinas enseñando sus rostros. Regresamos y es momento para las noticias del mundo. Esta tarde el presidente Vladimir Putin habló por teléfono con el canciller de Alemania, con Olaf Scholz. Le pidió un alto el fuego lo antes posible y quedaron en mantener la comunicación por diferentes canales. Ana María, buenas noches. ¿Qué más ha pasado en todo este tema de la invasión? Paula, buenas noches. Ucrania además está pidiendo ayuda militar al G7, aumentar la presión sobre Rusia. Justamente hoy el grupo de los 7 aseguró estar dispuesto a apoyar a Ucrania hasta la victoria. Se reunieron en el norte de Alemania para buscar nuevas maneras de apoyar a este país. Una llamada de 75 minutos tuvieron el presidente de Rusia y el canciller de Alemania, donde hablaron sobre la situación humanitaria en Ucrania. Scholz rechazó el denominado nazismo ucraniano. Acordaron seguir los diálogos a través de diferentes canales. Entre tanto, Europa destina otros 500 millones de euros para la compra de armas para Ucrania. Anunciaré que todos en la Unión Europea proporcionaremos un nuevo tramo de 500 millones más para apoyar a la Ucrania militar. Recaudará alrededor de 2.000 millones de euros en total. Mientras aumenta el envío de armas y apoyo a ese país por parte de los países de la Unión Europea, el canciller ruso se refirió al bloque y la manera como, según Rusia, han cambiado sus intereses. La Unión Europea ha dejado de ser una constructiva plataforma económica tal como fue creada y se ha convertido en un jugador agresivo y militante que ya está declarando sus ambiciones mucho más allá del continente europeo.
En Kiev inició el primer juicio por crímenes de guerra contra un comandante ruso. El acusado tiene 21 años y es señalado de haberle disparado en la cabeza a un civil ucraniano desarmado, quien iba en bicicleta mientras hablaba por teléfono. El panorama sigue siendo desolador. Casi 600 puntos de atención médica han sido destruidos desde el inicio de la guerra. Durante los combates desde el 24 de febrero, las tropas rusas destruyeron 570 instalaciones de atención médica. Destruyeron por completo 101 hospitales. ¿Qué es esto? Es una barbarie. La otra semana será clave. El presidente Joe Biden habló con líderes de Finlandia y Suecia, a quienes mostró su apoyo para su eventual entrada a la OTAN. Y el Papa Francisco visitará Canadá en julio para pedir perdón por los abusos cometidos durante décadas en internados católicos. El pontífice visitará 3 ciudades entre el 24 y 30 de julio tras una invitación realizada por las comunidades. Recordemos que a finales del siglo XIX, unos 150.000 niños indígenas fueron reclutados a la fuerza en internados dirigidos por la Iglesia Católica. Allí los apartaron de sus familias, su lengua y hasta su cultura. Algunos fueron abusados física y sexualmente, un hecho calificado en 2015 como un genocidio cultural. En abril, el Papa Francisco ya había pedido perdón durante una audiencia en el Vaticano a una delegación integrada por varios líderes de pueblos indígenas de Canadá. Y culminó la búsqueda de cuerpos en el Hotel Saratoga 6 días después de la explosión en La Habana. El último cadáver fue encontrado entre los escombros del sótano donde habían quedado trabajadores del hotel. Entre las víctimas mortales de la explosión hay 4 menores de edad y una mujer embarazada, además de una turista española. Ahora trabajan en las labores de limpieza y retirada de escombros del lugar. En la búsqueda de víctimas, a partir de la estadística que se tenía, sí, la información, pues de esta forma nosotros concluimos esta actividad. Ya podemos plantear que de la estadística que se tenía, sí, las 45 personas pudieron ser recuperados los últimos cadáveres. Y sigue el drama alrededor de la muerte de la joven mexicana Devani Escobar. Un nuevo informe forense solicitado por su familia está contradiciendo la versión entregada por la Fiscalía. Según la autopsia revelada por el diario El País, Devani Escobar fue golpeada varias veces en la cabeza, lo que habría causado su muerte. Revela además que en el cuerpo de la víctima se encontraron pruebas de que la joven fue víctima de violencia sexual. Entre tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que se reunió con los padres de Devani, con quienes se comprometió a que no haya impunidad en este caso. Sobre la situación de Devani, lamentablemente pues muy golpeado, muy triste, muy consternado por lo que pasó ayer, que ya lo vieron, que lamentablemente se filtran informaciones en las cuales no debería de ser porque es una cadena de custodia, hay códigos de ética. Y un nuevo giro dio el capítulo entre Elon Musk y Twitter. El multimillonario anunció que suspende por ahora la compra de la red social mientras se le proporciona la información sobre el número de cuentas falsas que hay en esta plataforma. Este anuncio causó desplome en las acciones de la compañía en Wall Street. El acuerdo por $44 millones al que llegó Elon Musk con Twitter se ha puesto en pausa. Así lo anunció el multimillonario con el argumento de que está a la espera de recibir más información sobre la cantidad de cuentas falsas que existen en la plataforma. Acuerdo en Twitter, suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas de spam falsas representan menos del 5% de los usuarios. Un porcentaje que proviene del informe de ganancias del primer trimestre de Twitter publicado días después de llegar al acuerdo para vender la compañía, que indicaba que de los 229 millones de usuarios que vieron publicidad en el primer trimestre de 2022, menos de 11 millones representan cuentas falsas. Y es que desde el inicio de la negociación, Musk dejó en claro que la erradicación de cuentas falsas y transparencia de los usuarios era una de las cuestiones centrales para realizar la compra. Sin embargo, este viernes el anuncio cayó como un balde de agua fría para la compañía, pues las acciones de la plataforma se desplomaron más del 20% en la apertura de Wall Street. El nivel más bajo desde que el multimillonario reveló por primera vez que se convertiría en el mayor accionista individual a principios de abril.
En un intento por calmar los ánimos, Musk aseguró horas después que seguía comprometido con la operación. Según analistas, la reciente decisión podría interpretarse como un intento del multimillonario por replantear el acuerdo o tratar de negociar un menor precio. Televidentes de Red Más Noticias, bienvenidos a Fuera de lo Común. Yo los saludo desde The Gallery The Office, un espacio que reúne diferentes experiencias artísticas y culturales. Un centro gastronómico, un centro artístico y un centro de diálogo donde las personas además pueden adquirir diferentes obras que van desde el pop art, esculturas e incluso pinturas emergentes. El arte tiene diferentes manifestaciones que permiten a sus creadores expresar sus más profundos pensamientos y deseos. Cuadros, esculturas, escritos, música e incluso cocina son algunas de las maneras de compartir esas ideas que cruzan por nuestra mente, de esos sentimientos que pasan por nuestro corazón. Pues The Gallery combina todo esto en un espacio acogedor, donde sus visitantes pueden apoyar a los artistas nacionales emergentes mientras disfrutan de manifestaciones gastronómicas y espectáculos sonoros en vivo. Nosotros nacimos porque queríamos darle un espacio de visibilización a los artistas jóvenes colombianos. La mayoría de artistas que encuentran acá son artistas que todavía no tienen mucho reconocimiento a nivel nacional, pero que tienen un muy buen talento y quisimos darles ese espacio para que pudieran exponer. De jueves a domingo, este sitio abre la oportunidad para acercarse a diferentes obras de talento local de manera exclusiva. Nosotros quisimos que el arte saliera de las paredes, que no fuera algo solamente de ir a ver, sino que la gente también pueda disfrutarlo, se pueda venir con su familia, con sus amigos, sentarse y tomar un cóctel. Una experiencia que invita a los bohemios de la capital a adentrarse en un universo de trazos y emociones. Comienza nuestra segunda hora de información. Bienvenidos. La noticia está con la vicepresidenta, mejor la fórmula, la vicepresidencia de Gustavo Petro, Francia Márquez, quien acusó al gobierno de los Estados Unidos de intervenir en las próximas elecciones presidenciales. Sus palabras generaron críticas dentro del pacto histórico e incluso un jalón de orejas del senador electo Roy Barreras, quien pidió tacto para tratar las relaciones bilaterales. Durante un debate del Instituto de Paz de Estados Unidos, Francia Márquez aseguró que el embajador de ese país en Colombia, Phil Goldberg, había hablado sobre una posible financiación e intervención extranjera en la actual campaña presidencial de Colombia. Una posible financiación e intervención del gobierno de Rusia y Venezuela en las elecciones de Colombia. Aunque no mencionó al pacto histórico, sí, aunque no mencionó a Gustavo Petro, es obvio que se estaban refiriendo a nuestra candidatura. Desde Washington, la candidata arremetió contra el gobierno de Joe Biden y señaló que las palabras del embajador rompen con la historia que ha caracterizado al país norteamericano. Creo que eso rompe la historia de relación de los Estados Unidos que no interviene en política. ¿Sí? Que ha respetado la democracia de los procesos políticos electorales. Esto es una intervención directa ya del gobierno de los Estados Unidos. Pero estas declaraciones de Márquez no cayeron nada bien en las directivas del pacto histórico. El primero en reaccionar fue Roy Barreras. Las relaciones binacionales y bipartidistas entre Estados Unidos y Colombia son una fortaleza que hay que manejar con el mayor tacto. Experiencia y profesionalismo son un asunto de alta diplomacia. Nos une la defensa de la democracia frente a modelos autocráticos orientales. Un nuevo capítulo muy parecido al desacuerdo que ya había generado Francia Márquez cuando trató de neoliberal al expresidente César Gaviria. Bueno, en esta intervención de Francia Márquez sobre la injerencia, según ella, de Estados Unidos en las elecciones en Colombia,
Vale la pena analizar dos dimensiones. La primera de ellas, si tiene razón Francia Márquez cuando afirma que claramente, según ella, el embajador de Estados Unidos se refería al pacto histórico al manifestar preocupación por posible financiación de Rusia en las elecciones de Colombia. Y creo que cuando ella dice que es evidente que se refería al pacto histórico y a Gustavo Petro, pues está dejando de considerar algo muy relevante y también bastante evidente: la interferencia de Rusia en las elecciones en Estados Unidos cuando se enfrentaron Donald Trump y Hillary Clinton fue a favor de Donald Trump. No lo digo yo, no lo dicen distintos observadores neutrales, lo dicen las agencias de seguridad de Estados Unidos, que terminaron sacando un reporte al respecto tardíamente, y tardíamente Donald Trump terminó aceptando la versión de esas mismas agencias de seguridad de Estados Unidos. Por lo tanto, si Rusia interfirió en las elecciones en Estados Unidos a favor de Donald Trump, no me parece tan obvio, como dice Francia Márquez, que aquí intervendría a favor o en contra del pacto histórico o en contra de Gustavo Petro. Punto número uno. Pero punto número dos, creo yo que conviene recordar cuáles son el marco que actualmente está regulando lo que vendrá en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Acuérdense ustedes que cuando el presidente Duque estuvo en Washington, se anunció el proyecto de ley de Bob Menéndez, del senador republicano, que marca la nueva etapa de las relaciones entre los dos países. Y ahí hay una serie de temas con los que creo yo que el pacto histórico difícilmente podría estar en desacuerdo. Apoyo a los líderes comunitarios, apoyo a los líderes ambientales, apoyo al acuerdo de paz, seguir adelante con la implementación del acuerdo de paz, no usar el glifosato para asperjar las drogas con recursos de Estados Unidos. Creo yo que son 5 temas con los cuales difícilmente el pacto histórico estaría en desacuerdo en caso de llegar al poder. Por lo tanto, creo yo que es prudente que se haga una revisión de cuál es el estado actual de las relaciones entre los dos países y cuál es la proyección hacia adelante, antes de decir que aquí hay que reconstruir las relaciones y que Estados Unidos está obrando mal en el ámbito político doméstico. En su primer día de trabajo, Juan Camilo Restrepo, alcalde encargado de Medellín, se encontró con un nutrido grupo de funcionarios adeptos al suspendido alcalde Daniel Quintero, quienes lo recibieron con abucheos y protestas. La agenda de Restrepo durante el día de hoy era presentarse y conocer las diferentes funciones de Medellín. Cuando quiso entrar a EPM, simpatizantes al alcalde Quintero y al movimiento Independientes se lo impidieron. El hoy alcalde encargado afirma que no se va a dejar amedrentar. Además, sobre el llamado de Daniel Quintero a la resistencia, especialmente en el caso de los funcionarios de la alcaldía, dijo lo siguiente. Yo tengo que cumplir la Constitución y la ley. Como cuando uno está en una empresa, da unas directrices y quienes no las asumen, yo tengo la responsabilidad de o no solamente solicitar la renuncia, sino también de declarar insubsistente. Sumado a esto, en el primer piso de la alcaldía, funcionarios públicos y cercanos a Quintero realizaron un acto simbólico en la llegada de los secretarios del gabinete del suspendido alcalde de Medellín. En este evento y por medio de una carta insisten que lo que está pasando es un atentado contra la democracia. Tengamos presentes que en nuestro rol de servidores públicos continuamos cumpliendo cabalmente nuestras funciones en el marco del Plan de Desarrollo Medellín Futuro y nos oponemos a instrucciones que puedan contrariarlo. Previo a este acto, en el piso 12 de la alcaldía, en medio del álgido ambiente, se realizó el primer encuentro entre Restrepo y el resto del despacho. Me corresponde tener inteligencia emocional para entender las situaciones que todos y cada uno de estos seres humanos pueden sentir. Pueden estar tranquilos de que este alcalde encargado de Medellín está revisando los temas que le compete desde el punto de vista constitucional, legal y en el diario vivir. Cabe anotar que el alcalde encargado le solicitará a la Contraloría General de la República realizar una auditoría en la alcaldía. Y justamente el suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habló con el director de Red Más Noticias, con Giovanni Celis, sobre la tormenta política que se ha desatado tras la decisión de la Procuraduría de apartarlo temporalmente del cargo. Señor alcalde Daniel Quintero, qué gusto tenerlo con nosotros aquí en Red Más Noticias, bienvenido. Giovanni, muchas gracias por tenerme en este programa, en un momento creo yo crítico para la democracia colombiana. Pero antes de arrancar voy a preguntarle por primero, ¿cómo sigue Aleya? Aleya muy bien, gracias a Dios, recuperándose mucho, es decir, ya muy bien, obviamente
hay que mantenerle exámenes, a veces algunos no salen tan bien, otros en cambio sí salen muy bien. En estos días vamos a tener alguna pequeña intervención digamos, para verificar una especie de biopsia. Obviamente la tienen que dormir y todo, pero va muy bien. Bueno, me alegra mucho, señor alcalde. Bueno, vamos a los otros temas, los de la política. ¿Usted se notificó? ¿Por qué no lo notificaron? Este es un acto tremendamente irregular. Lo que ha venido pasando en Colombia está alertando a toda la comunidad internacional. La misión de observación electoral de Europa, que vino a revisar que hubiera garantías para todos los candidatos y en general en las elecciones que van a ocurrir el próximo 29 de mayo, acaba de decir que está tremendamente preocupada porque se ha roto el flujo democrático en el país por lo que acaba de ocurrir en Medellín precisamente. El gobierno nacional y la procuradora, que resulta ser la ministra de Justicia del presidente de la República, hoy exministra, pero procuradora ternada por él, que hacen parte del mismo grupo político, han decidido unirse para sacar a los líderes políticos del país que hacen parte de otra línea, que les son incómodos, y para eso ha roto la Constitución, ha roto la Convención Americana, que ya le había advertido, incluso hace 10 años había sancionado a Colombia por un hecho parecido a este, e incluso menos grave que este en términos jurídicos, porque en el otro por lo menos hubo un debido proceso, aquí no hubo ningún debido proceso, lo que tú dices, no hubo ni siquiera notificación. A través de redes sociales, la procuradora, que no podía, eso es muy importante decirlo, la procuradora no tiene entre sus capacidades y funciones poder sancionar alcaldes elegidos popularmente. Destituir, ella dice que destituir, pero sancionar, como eso es una separación temporal. No importa, la Convención Americana lo que dice es: un político no puede nombrar a alguien para destituir a otros políticos, porque si no ya sabe lo que hacen, empiezan a usarlo como un arma para sacar a la oposición. Ordóñez lo hizo hace unos años, hace 10 años, sacó al 30% de los alcaldes del país. 30% de los alcaldes del país, incluido a Gustavo Petro. Y ahí es cuando la Convención Americana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le dice a Colombia: oiga, usted está haciendo algo muy grave. Los políticos no pueden despedir a otros políticos. Para eso se necesita un juicio. Eso es lo que nos convierte en Colombia en un Estado de Derecho. Eso es lo que ha roto el presidente Duque por meterle la mano, por darle un golpe a la democracia en Medellín, nombrando además a una persona de la oposición a nosotros en Medellín, y para darle un golpe a la democracia que va a tener elecciones en 16 días. Esto todo tiene intereses políticos. Están sacando a líderes de la oposición para poder atornillarse en el poder, pero al hacerlo están rompiendo la democracia. Señor alcalde, usted habla de golpe de Estado. ¿No le parece exagerado decir que viene un golpe de Estado, o usted tiene las evidencias de que eso podría pasar? Las tiene Giovanni el país entero. Hace un mes, el general Zapatero, que comanda 300.000 hombres en el país, decidió romper una tradición democrática no solo de Colombia, sino de todos los países democráticos. Y es: las fuerzas militares no intervienen en política. Eso sí está en la Constitución. Eso sí está en la Constitución. El tratamiento para políticos es diferente. Pero las fuerzas militares no pueden intervenir en política porque eso rompe las filas. Eso hace que haya unos militares que estén de acuerdo con la posición del general, otros que estén en desacuerdo, y se politiza las Fuerzas Armadas. Y cuando pasa eso, entonces se pone en riesgo la estabilidad democrática del país. ¿Qué pasa en Colombia si ese candidato presidencial al que el general Zapatero atacó a través de redes sociales, le dijo corrupto a través de redes sociales? ¿Qué pasa si ese candidato gana? ¿Qué garantías hay de que se van a respetar los resultados? La semana pasada yo hice una denuncia a la Fiscalía con nombres propios y todo, diciendo, o al menos con apellido, diciendo que hay un plan para asesinar a ese mismo candidato. Y una semana después, a mí me destituyen del cargo, además sin debido proceso, sin escucharme, y una funcionaria que no tiene el poder para hacerlo. Si me quieren destituir, me tienen que llevar a juicio o me tienen que llevar a un proceso de elección. En Colombia, los alcaldes son elegidos popularmente, no son nombrados. El presidente Duque acaba de nombrar, además, a una persona del GEA, del grupo empresarial, que nosotros expulsamos porque se estaban tomando a EPM, los expulsamos de EPM, y a todo ese grupo en general y a los contratistas de Hidroituango los pusimos a pagar por los daños de Hidroituango. Ahorita le devuelven el poder a ellos, le devuelven a EPM, nombran una persona que además le está yendo terrible, lo están chiflando en todas partes, porque los ciudadanos de Medellín, pues obviamente no quieren un alcalde que ellos no eligieron, quieren un alcalde que ellos eligieron, así sea
para la confrontación típica y política que tradicionalmente ocurre en una ciudad, la gente la quiere hacer con las personas que eligieron y no con una persona nombrada que hace parte, además, es cuota, fue financiado, porque además en las elecciones pasadas participó, sacó 20.000 votos. Medellín ya los derrotó a ellos, los ciudadanos los derrotaron a ellos y ahorita a las malas nos quieren imponer nuevamente a ese alcalde fantoche. Señor alcalde, le escuché en un medio colega hablar de un incidente que sucedió durante las marchas. Una especie de desobediencia por parte de algunos altos mandos de su ciudad contra usted. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, eso es una historia bastante compleja, era un momento bastante complejo en el país. Estamos si mal no estoy, principios del año pasado. Plenas marchas. Las marchas muy complejas, marzo del año pasado. Bogotá incendiado, 13, 15 muertos, jóvenes muertos, asesinados en un solo día. Lo mismo en Cali, ya de forma incontable. En Medellín no había muertos. En Medellín no tenemos muertos en todo nuestro gobierno. Y eso, al parecer, estaba molestando a alguna gente, porque si Medellín, al parecer, no se desbarataba, entonces no se podía justificar eventualmente una intervención militar. Y lo que nos dimos cuenta es que hubo un momento en el que se desobedecieron las instrucciones del alcalde, que había pedido de forma particular cuidar unas instalaciones militares, al menos de la policía, que teníamos información que iban a ser atacadas las marchas infiltradas y desde esas marchas incendiadas esas ventanas. Lo interesante, lo particular es que cuando yo estaba en el PMU vi que no se obedeció ninguna de esas instrucciones. En efecto, la marcha por ahí, en efecto, infiltrados lanzaron bombas Molotov, en efecto se prendieron 5 de las ventanas de ese complejo militar. Y entonces ahí sí parecía la foto perfecta. Medellín prendido, Bogotá prendida, Cali prendida. Yo llamé, realmente yo estaba en el PMU, pedí en el PMU que se apagara. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Entonces ya me enojé mucho. Después de darle golpes a la mesa y más, me fui al comando y me di cuenta que ahí tenían puestos colchones. Es decir, que hubo un interés de no apagarlo. Y entonces me voy a la dirección del comando y me encuentro que no estaba un general, porque yo dije, bueno, de pronto es que no hay nadie. Estaban un general del ejército y un general de la policía. Cuando los increpo por el hecho y les pido respuestas por el hecho, me dicen que ellos no obedecen órdenes del alcalde. Afortunadamente yo tenía pruebas de lo que había pasado. Yo llamo al presidente, le digo qué está pasando y el presidente, alarmado también hay que decirlo, pues luego manda a un general de la República a tomar decisiones al respecto. Luego hay rumores, después de hablar con otros alcaldes, de que hubo una amenaza de golpe militar por ese tiempo contra el presidente. Contra el presidente. Entonces ahora ya, esto es una hipótesis, claro. Pero la hipótesis es que estaban esperando que se prendiera Medellín, que se prendiera absolutamente todo y que lo que estaban esperando entonces era justificar y decir que había una debilidad en el gobierno y que por tanto se necesitaba una atención militar. Afortunadamente eso no pasó, pero quedó la alerta. Y eso es un rumor que recorre los pasillos de todos los centros de poder del país, que hubo una oportunidad en la que estuvo a punto de haber un golpe de Estado en Colombia el año pasado. Yo fui, no solo por eso, sino porque tenía información de que había un plan contra mí para destituirme. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les dije eso. Antes de todo esto. Antes de todo esto. Ellos tienen esa información. Pero adicionalmente, luego ocurre lo de Zapatero, en el que sale y ataca a un candidato presidencial. Gustavo Petro. A Gustavo Petro. Ataca a un candidato presidencial. Y ahí los demócratas nos preocupamos, pero mucho. Porque nosotros queremos que las decisiones las tomen los colombianos y que no se tomen desde cuarteles de guerra. Nosotros necesitamos al ejército con nosotros. No podemos tener dos ejércitos, el ejército del centro democrático y el ejército de los independientes o alternativos. Necesitamos un solo ejército que trabaje para todos los colombianos y que responda a los intereses de la nación y no responda a los intereses de un partido político. Pero más grave es lo que sigue pasando, las amenazas de muerte y luego, lamentablemente, la suspensión arbitraria, antidemocrática y que ya está haciendo que los organismos de control mundial y los entes internacionales estén tomando cartas en el asunto y haciendo llamados de atención. La Misión de Observación Electoral Europea acaba de hacerle un llamado de atención a la Procuraduría y al Gobierno Nacional por esto que está pasando.
Señor alcalde, ¿cómo va a ser esa defensa jurídica? Porque creo que usted no solamente va a pues, está con nosotros en Bogotá, en Medellín, va a ir creo que por todo el país, incluso fuera del país. Sí, así tiene que ser porque el Estado colombiano está rompiendo, está violando los derechos políticos, no solo míos, sino de los ciudadanos que votaron por mí. Eso se protege en la Convención Americana. La Convención Americana es una herramienta que crearon todos los países democráticos para que si eventualmente en alguno de nuestros países algún gobierno toma la decisión de romper la democracia y violar los derechos de las minorías o de los líderes políticos de oposición, pues ese ente entra y hace justicia. Eso ocurrió con Gustavo Petro y Ordóñez en su momento. Pues ahorita nosotros esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, tome cartas en el asunto. Ya algunas entidades internacionales, la alcaldesa de Palau y otros muchas personas en el mundo están diciendo en Colombia se está haciendo algo que no se hace en ningún otro lugar del mundo. Un político está suspendiendo a otro político, eso no puede pasar en Colombia. Y hay unas acciones locales, ahí hemos puesto un muy buen abogado, él se llama Héctor Carvajal, Héctor Alonso Carvajal, Héctor Carvajal, para no equivocarme con el segundo apellido, en el segundo nombre. Él nos va a ayudar con la defensa local, porque incluso la procuradora rompió las mismas leyes que ellos crearon. A ver, acá hay una historia, después del fallo de Petro, le dice la CIDH a Colombia, usted está obligada a cambiar la ley para que no viole la democracia. La democracia está por encima de cualquier cosa. Y luego entonces el Estado colombiano, la procuradora, presenta una ley que no cumple los requisitos y buscando ella mantener ese privilegio que no lo tiene de poder sancionar alcaldes. La Corte Interamericana, de nuevo, en noviembre del año pasado le dice, eso que usted ha presentado al Congreso, eso que fue aprobado, no funciona, sigue violando la Convención y por tanto lo tiene que volver a cambiar. Eso hizo ahorita que esa norma fuera demandada en la Corte Constitucional y es muy probable que la misma Corte suspenda todo eso que ha hecho la Procuradora, pero si no una tutela, pero si no la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero yo creo más importante, y es que esto tiene que mandarle un mensaje a la gente, que vean hasta dónde está llegando este gobierno, que vean y que se pregunten por qué tanto interés. ¿Por qué dice que es el gobierno? Porque es que el gobierno fue esta es la exministra de Duque, nominada por él, ternada por él. Pero eso no probaría que fuera él. Que hacen parte del mismo movimiento político. Mire cómo pruebo yo de fácil que están articulados. Ocurre la sanción irregular a través de redes sociales un día, o sea, hace un par de días. Al otro día el presidente, que tenía la obligación, porque Medellín es un distrito, de que Medellín le enviara una terna, es decir, yo le enviara una terna, porque es que los ciudadanos votaron por mí y por mi movimiento. O sea, usted como desvinculado tenía que mandar la terna. Exacto, y él tenía que esperar eso. No lo hizo. Lo que hizo fue que nombró a la oposición mía en Medellín como alcalde. Es una afrenta a los ciudadanos de Medellín. Hay una articulación. Y por eso mi mensaje es, miren hasta dónde está llegando este gobierno. Y pregúntense por qué tanto interés de atornillarse en el poder. Sobre eso le quiero hacer una pregunta. Usted no fue el único que desvincularon, también desvincularon al alcalde de Ibagué. ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos? ¿También lo desvincularon de sopetón, sin que hubiese un proceso, o él ya tenía un proceso encima? ¿Usted habló con él? Él tenía un proceso, hablé con él, él tenía un proceso, pero también es irregular que la Procuraduría lo sancione a él. Es que, insisto, una señora que es elegida por políticos, porque los que la eligieron fue políticos, entre ellos mismos se eligen, no puede, en la Convención Americana de Derechos Humanos, que todos firmamos para proteger los derechos humanos, sancionar a otro alcalde. Al pobre alcalde de Ibagué lo sacaron para poder justificar la sacada mía. ¿Usted habló con él? Sí, claro, hablé con él. ¿Y qué le dijo? Me dijo, oiga, yo iba en mi proceso. Él ya tenía un proceso. Él tenía un proceso, eran 10 etapas que había que cumplir. 10 pruebas, creo que 10 pruebas, sí. Iba en la primera y ¡pum! Usted pone el video del cambio en primera y me sancionan al mismo tiempo con usted. Obviamente él también va a ir y va a recorrer todo el camino que le permita recuperar. Esto es muy importante, los derechos políticos. Los derechos políticos deben ser defendidos porque si no los defendemos hoy con nosotros, cuando alguien que nos esté escuchando y quiera aspirar a algún cargo popular, va a gobernar siempre con miedo porque otro político lo puede sacar. Y entonces lo va a amenazar para que vote por el que él quiera, porque si no lo va a destituir. Nosotros hemos sido incómodos porque no
le hemos hecho caso a las presiones de nadie, somos independientes, porque hemos denunciado a los corruptos, sacado a los ladrones, los hemos puesto a pagar, pero en especial porque hemos hecho un gobierno social, que además está dando resultados y que deja en evidencia la ineptitud de los gobiernos anteriores. Mejor plan de desarrollo, mejor índice de desempeño fiscal. Hoy, por tercer año consecutivo, precisamente hoy, Planeación Nacional acaba de ubicar a Medellín nuevamente como la mejor ciudad o la ciudad con el índice de desempeño institucional más alto. Es decir, dejamos en evidencia que se puede gobernar bien. EPM, Hidroituango sacándolo adelante, Metro de la 80 construyendo el proyecto de infraestructura más grande de la ciudad en los últimos 25 años. Y todo con transparencia. Señor alcalde, ¿quién le va a financiar eso? Vamos a hacer ¿Quién le va a pagar toda esa correría? Y sobre todo, ¿quién le va a pagar al abogado? Y se lo pregunto porque dicen que se lo puso el propio Gustavo Petro. El Gustavo Petro me hizo una llamada de solidaridad, me dijo, a mí me pasó lo mismo, a mí también me trataron de sacar de la política. Yo tengo unas personas que me ayudaron en ese proceso, ellas nos van a acompañar, yo ya los llamé, las personas ya, algunas se reunieron conmigo, y lo que vamos a hacer es una vaca, es una aplicación que se llama Vaki. El lunes más o menos vamos no me diga a estar, que por ahí es que la va a financiar. Vamos a recoger plata, pero le cuento una cosa, la gente está llamando, está diciendo, ¿cómo ayudamos? La gente no dice, es para ayudarle a usted, alcalde de Medellín, es para proteger la democracia. Algunos dicen, es que yo también quiero ser elegido en el futuro y no quiero que de forma dictatorial me saquen del poder. O yo tengo la intención de que un amigo mío algún día se elija, o un hijo mío algún día se elija, y no quiero que le vayan a hacer lo que le hicieron a usted. ¿Y el abogado sí lo paga la campaña de Petro? No. Él nos recomienda el nombre, nosotros hablamos con la persona y vamos a establecer unas tarifas obviamente al respecto. Mire, señor alcalde, muchos dicen que cuando sucedió lo que sucedió con Gustavo Petro y con el procurador Ordóñez, ahí se catapultó a la presidencia de la República y que aquí está pasando algo muy parecido. Le pregunto, sé que faltan muchos años, es un hombre joven, ¿usted quiere ser presidente de la República? ¿Aspira a ello? ¿Quiere llegar a ello? Mire, yo creo que ellos cometieron un error y se están clavando ellos mismos una puñalada. Ellos han tratado de eliminarme de la política y lo que han mostrado es los intereses, la mano que mece la cuna. ¿Quiénes son ellos? Y al hacerlo en evidencia y quedar en evidencia, pues los ciudadanos se dan cuenta de las cosas que están pasando. Mire, usted no sabe lo difícil que fue llegar hasta el año casi y medio de gobierno, hasta los 2 años y medio, 3 años de gobierno, me faltan 2 años y medio de gobierno. Yo todos los días contaba los días, porque es un milagro que esté aquí. ¿Por qué dice eso? A mí me iban a matar 10 días antes de elecciones, frustrado por la policía. Es decir, no querían que llegara de ninguna manera. Luego armaron varios procesos para desestabilizar el gobierno, uno muy crítico cuando los que dominaban la Junta de EPM renuncian y arman una crisis institucional que casi nos tumba del gobierno. Hace 15 días un juez determinó que nunca violamos el gobierno corporativo y que esa Junta de EPM mintió por intereses políticos y económicos. Luego armaron una revocatoria que era fraudulenta, apoyada por parapolíticos, eso es un hecho probado, que fue financiada a través de triangulación de recursos, todavía se desconoce la financiación y que termina cayéndose. Y cuando eso pasa, entonces empezamos a saber que hay empresarios y políticos reuniéndose precisamente con esos órganos de control, pensando en estrategias para tumbarnos. Lo que ha hecho la procuradora en estos días es una muestra de desespero. Están desesperados porque sienten que están perdiendo el poder, porque tienen el poder y lo van a perder, y porque sienten que no le hemos dado excusas. A nuestra alcaldía todos los días le llegaba la fiscalía, todos los días la contraloría, todos los días la procuraduría buscando algo, y nunca dimos excusa porque sabíamos también el agua que nos mojaba. Y entonces, al no encontrar ninguna excusa, pues ¿qué va? Saquémoslo, rompamos la ley, la Convención Americana, saltémonos todos los pasos, saquémoslo a sombrerazos y pongamos a los que perdieron las elecciones anteriores, que son oposición a él. Señor alcalde, ¿pero usted no cree que fue muy provocador de su parte ese video del cambio en primera? Porque lo mismo lo estaba haciendo el candidato Petro y dice la Procuraduría en el documento que saca que era la 10ª vez o que tenía 10 pruebas. Usted en una entrevista con Luis Carlos Vélez le dijo, lo obvio no se pregunta. ¿No cree que fue un acto de provocación también? Mire, uno no puede decir que va a dejar de usar sus derechos, de ejercer sus derechos para no provocar a un dictador. ¿Para no qué? Para no provocar un dictador. Para no provocar la reacción inconstitucional
de un actor como es la Procuraduría. ¿Usted está reconociendo que lo hizo para provocar? No, estoy reconociendo que he ejercido mis derechos políticos. Los derechos políticos, y lo ha dicho la Corte Constitucional, que los alcaldes pueden entrar en controversias, no se les puede restringir entrar en controversias políticas cuando se refieren a su ámbito de acción, a su plan de desarrollo, a su ejercicio político y a las tensiones políticas. ¿Qué ha pasado en Medellín? Que nosotros tenemos evidentemente y naturalmente un enfrentamiento contra los que apoyaron la revocatoria. El fajardismo y el uribismo se unieron en Medellín para enfrentarnos a través de la revocatoria porque los habíamos denunciado en Hidroituango. Eso mantuvo y ha mantenido una confrontación permanente. La procuradora ha tratado de decir que esa confrontación hace parte de la confrontación nacional. No es así. Y en ninguno de nuestros mensajes nunca se ha mencionado un apoyo directo a ninguno de los candidatos. Pero era más que evidente. Tanto es que... Pero verdad usted no lo menciona, eso es cierto, pero era como muy evidente, ¿no? Lo dice el colombiano de a pie, señor alcalde. El colombiano periódico. No, el colombiano de a pie. Sí. Mire lo que ha pasado, por ejemplo, con el video del cambio en primera. Eso lo están estudiando en todas las academias donde hay ciencia política, ¿no? Pero mira esto, lo han usado no una campaña, ya van 3 campañas que lo usan. Sí. Entonces, ¿cómo podría decir un juez, que es el único que puede juzgar a un alcalde, como puede juzgar a cualquier ciudadano de Colombia? Nosotros no pedimos un trato especial, pedimos que se respeten los derechos políticos. Pero un juez tendría que ver que hay una expresión particular de apoyo a alguien de forma particular. Eso no ha pasado, pero adicionalmente yo voy a llevar esto a otro punto. Digamos que sí, que sea a través de un juicio, que nos dejen defender. Es que si los colombianos que nos están viendo yo les dijera, a ustedes los van a acusar de un delito. ¿La suspensión no es para defenderse, acaso? No, la suspensión es para sacarnos, para quitarnos el poder político en un momento clave, perdónenme, en un momento clave. Es que estamos a 15 días de elecciones. Lo que quieren es escoger a Medellín como botín para poder torcer las elecciones. Eso es lo que están pretendiendo. No les está saliendo bien. En Medellín la gente no les está haciendo caso. Hay una resistencia pacífica pero democrática a lo que ha hecho el gobierno nacional. La gente le está diciendo al presidente Duque, se equivocó con Antioquia, se equivocó con Medellín. Lo que ha hecho borra cualquier ejecutoria que haya hecho en Antioquia porque ha roto un principio básico de nuestro Estado de Derecho, que es la democracia, el que los alcaldes son elegidos popularmente y no nombrados a las malas. Señor alcalde, usted sabe que los ánimos están muy caldeados, estamos en época electoral y hay una polarización terrible. ¿Usted cree que de pronto eso de llamar al alcalde encargado, bobo, como le dijo hoy, y llamar a la desobediencia civil de pronto puede caldear mucho los ánimos y de pronto no termine bien el asunto? Ya pensando en términos sociales, la calle, usted sabe que la calle arranca y uno no sabe cómo termina. Y eso es lo que hay que decirle a ellos. Llegó el alcalde Fantoche a decir que iba a sacar funcionarios de la alcaldía de Medellín, que los iba a declarar insubsistentes, que arrancó la conversación a reunirse inicialmente con todos los que nos hacía oposición y a criticar el modelo de gobierno de la ciudad. ¿Quién es él? Pues es el comisionado de paz del presidente Duque. Eso ya habla de qué tan desocupado estaba. Por eso lo mandan para Medellín. Estaba desocupado completamente, era del GEA, pues da perfecto. Apoyó cuando era un líder gremial, apoyaba a los grupos que estaban en contra de la paz. Fue financiado por el grupo que nosotros sacamos de EPM. Es decir, lo que ha hecho el presidente Duque es una afrenta para todos los antioqueños, para todos los ciudadanos de Medellín. Señor alcalde, si llegase a perder Gustavo Petro, ¿aceptaría usted? No estoy hablando porque usted no hace parte de la campaña, lo ha dejado claro en esta entrevista. ¿Usted aceptaría los resultados de las elecciones? Yo acepto cualquier resultado, siempre los he aceptado. Obviamente los que deben aceptar los resultados son los militares, primero que todo, que son los que tienen las armas. ¿Por qué no una tanto? ¿Usted tiene miedo de verdad? ¿Qué pasa? Totalmente, pero totalmente. Dios quiera, ¿qué dice? ¿El periodo entre que lo eligen y se posesiona? Mire, si él se elige... Sí, ahí pasa como un mes y medio más o menos. Depende de si es en primera o en segunda. Sí, sí. Pasa un periodo de tiempo y va a estar de general manejando 300.000 hombres, una persona que llamó corrupto al que es entonces ya su jefe. La pregunta es, ¿van a entregar el poder o no van a entregar el poder? Esa es una pregunta que nos hacemos muchos demócratas. Es una duda muy fuerte sobre por eso he hecho una petición muy sencilla. La primera, al presidente Duque le dije, oiga, tome una decisión con el general. Salió a apoyarlo, a decir que el general había hecho bien.
Le dije entonces, bueno, ¿Usted habló con el presidente de eso? Lo dije a través de medios de comunicación y hizo lo contrario. Salió a decir, no, pues el general ha hecho muy bien, partió al ejército en dos. Nos puso en riesgo a todos. Y luego entonces dije, bueno, que el general Zapatero, por favor, haga un comunicado, y lo vuelvo a decir, haga un comunicado, que el general Zapatero y el Ejército Nacional respaldarán y apoyarán a cualquiera que sea el presidente de Colombia elegido por los colombianos. Por los colombianos. Tan simple como eso. Que le mande un mensaje a la tropa, que esa tropa va a obedecer a cualquiera que sea el presidente de Colombia. Si no hace eso, estamos en un grave riesgo de una insubordinación de las Fuerzas Armadas en Colombia. Y si gana Federico, y si es del otro lado, y si gana por margen corto o grande. Yo llevo 4 años. Del otro lado también se acepta, de lo que usted conoce, la primera línea, lo aceptará las personas que están ahí. Yo llevo 4 años siendo alcalde, siendo ellos los que están gobernando el país. Y aquí estamos, dando los debates, trabajando cuando se puede trabajar. Pero miren lo que han hecho ellos. Son ellos los que no han reconocido la elección popular de un alcalde en Medellín y han decidido romper las reglas constitucionales, romper la democracia participativa en la ciudad, y al no reconocernos han nombrado entonces a uno de los suyos. Pues señor alcalde, queríamos conocer de primera mano su versión de todo lo que está pasando con esta decisión de la Procuraduría. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en nuestra casa en Redman Noticias. Muchas gracias, Joan. Gracias, señor alcalde. Como suele suceder, lamentablemente el fallecimiento de las grandes figuras de la vida nacional es el momento de ver retrospectivamente sus valores y lo que aportaron durante su existencia. Lamentablemente digo, sucede eso una vez han fallecido, aunque lo cierto es que a Mauricio Gómez se le reconoció durante muchísimo tiempo las virtudes, las cosas que hizo bien, las cosas que sorprendentemente nunca hizo. Por ejemplo, siendo nieto del expresidente Laureano Gómez, siendo hijo del gran dirigente conservador Álvaro Gómez, todo el mundo esperaba que se dedicara a la política y no se dedicó a la política. Terminó obviamente girando alrededor de cuestiones políticas, pero en su calidad de periodista, y sin embargo se dedicó a la pintura. Eso no es tan sorprendente porque de hecho hay que recordar que Álvaro Gómez se dedicaba también al dibujo, al grabado, a la pintura. Son famosísimos sus caballos, los que pintó Álvaro Gómez. Pero después de ser artista o a la par con ser artista, de repente sorprendió a Mauricio Gómez. ¿Por qué? Pues porque había estudiado Derecho y se metió a la televisión, se metió al periodismo. Ustedes veían hace un momento el tuit que publicó Margarita Rosa de Francisco diciendo que lo había querido mucho y que lo quería mucho y se lo había dicho tantas veces. Pues ¿por qué tienen esa relación o tuvieron esa relación tan estrecha y por qué se relaciona ahora ese tuit? Pues porque hicieron historia los dos, Mauricio Gómez y Margarita Rosa de Francisco, como presentadores del noticiero 24 horas. Ustedes veían en el recuento que hizo Fabián cómo el noticiero 24 horas de la familia Gómez fue presentado y dirigido además por Mauricio Gómez. También su labor periodística obviamente se destacó en la crónica más recientemente, tanto en el canal Caracol como en el noticiero CMI, y en ambas instancias mostró que la calidad de la investigación, la calidad de la narración, la explotación de esos dos recursos que nos mencionaba Fabián, la combinación del texto certero, bien investigado, profundo, con la imagen bien captada, bien escogida y sabiendo dónde ubicarla en cada momento de la narración, hacían esas crónicas fantásticas. Un último punto para recordar, y es que no obstante no haber estado en actividades políticas, Mauricio Gómez hasta el último día defendió una hipótesis, que las FARC estaban cañando cuando dijeron que habían sido responsables del asesinato de Álvaro Gómez y que le estaban, por el contrario, cubriendo la espalda a Ernesto Samper Pizano. A Mauricio Gómez, gracias por tanto, y a su familia nuestras condolencias. Y escuchen esta noticia, un tribunal en Reino Unido determinó que decirle calvo a un calvo es acoso sexual. Un hombre de 64 años denunció a la empresa de la que fue despedido alegando que su supervisor le hizo comentarios despectivos sobre su calvicie, lo que asoció con acoso sexual.
Llamar calvo a un hombre es acoso sexual, al menos en Reino Unido, donde un tribunal tomó la decisión después de que un operario de electricidad denunciara a la empresa que lo despidió el año pasado, señalando que había sido víctima de acoso sexual por supuestos comentarios despectivos sobre su calvicie. Los 3 jueces de la resolución se compadecieron de la calvicie del demandante e incluso compararon la situación con comentar el tamaño del pecho de una mujer. Según explica The Guardian, el uso del lenguaje vulgar no era algo extraño en la empresa, pero señala que el hombre cruzó la línea al hacer comentarios personales sobre la apariencia del demandante, que buscaba crear un entorno intimidante, hostil, degradante, humillante y ofensivo. El tribunal señala además que existe una conexión entre la palabra calvo y el sexo. Pero, ¿qué tan ofendidos o acosados sexualmente pueden llegar a sentirse? Esto nos respondieron. No, para nada. Ser calvo no es una cosa, o sea, no me siento acosado sexualmente y además todos los calvos tenemos nuestro encanto, o sea, que gocémosla más bien. ¿Calvito sexy? Calvito sexy, total. Que todas me acosen, que lleguen y me acosen. Pero en realidad no es acoso porque nosotros estamos acostumbrados a decirle al amigo que hubo calvo o los amigos le dicen no que hubo calvo, entonces me parece normal, no es acoso, es algo normal para nosotros. No creo que sea acoso porque igual es una característica propia de cada quien. Si yo soy calvo, ¿por qué me voy a ofender porque soy calvo? Alguien me dice calvo. Pues la verdad es que si llego a quedar calvo, pues voy para esa sin ningún problema. Y sobre los hombres calvos tampoco faltan las opiniones femeninas. Creo que tienen mentes brillantes cuando sale el sol. Mentira, no. Me parecen bonitos, hay muchos atractivos porque hay unos que son calvitos y tienen barbita bien bonita, pero personalmente me gusta más tener de dónde agarrar. Inseguridad, sex appeal, hasta acoso. Cada calvo lo lleva de una manera diferente. Bueno, a Tony Finn lo despidieron de su cargo y lo despidió su jefe diciéndole algo así como calvo imbécil. En realidad la expresión en inglés es bald cunt, que si se tradujera literalmente, cunt sería la verdadera agresión. Pero allá se usa de manera coloquial, entonces calvo imbécil. ¿Qué dice el jurado? Que es una violación de la dignidad. Sin lugar a dudas es una violación de la dignidad. En segundo lugar, que crea un ambiente intimidatorio, esa clase de comentario. Sin lugar a dudas así es. Que es una agresión por su apariencia. También sin lugar a dudas lo es. Pero cuarto, que lo hicieron recurriendo a su condición sexual, a su sexo, a su género, y que por eso se usa el insulto de calvo. Ahí es donde empiezan a patinar todas las hipótesis. El jurado lo que hace es una analogía, un paralelo entre una sentencia de 1995, en que una mujer también fue botada injustamente del trabajo, pero además agredida, haciendo alusión, lo decía Ana María, al tamaño de sus senos. Entonces dicen los jurados, en ese momento fue agresión sexual, fue acoso sexual por el tamaño de los senos, en este caso es acoso sexual por decir que este hombre era calvo. Todo el mundo dice, pero ¿de dónde sacan semejante cosa? Las cifras sí dicen que los hombres tienden a tener más calvicie que las mujeres y de manera totalmente contundente. A los 50 años, el 50% de los hombres. A los 70 años, el 80% de los hombres calvos, más o menos en el mundo. Las mujeres, mientras tanto, por debajo del 20%. ¿Tienen razón o no los jurados? Pues hagan ustedes las cuentas. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $111.22 el barril, subió. La libra de café colombiano cerró en Nueva York este fin de semana a $2.12, bajó. El índice MSCI Colcada ascendió a 0,42% a 1.512 unidades. La tasa representativa del mercado para este fin de semana es de 4.110 pesos con 53 centavos. Subió. El euro se negocia en promedio en 4.268 pesos con 72 centavos, bajó. La cifra del día es la adquisición de vivienda en los últimos 12 meses. En vivienda no BIS presentó un alza del 70%, mientras que la BIS creció a una tasa del 52% respecto al mismo periodo del 2021.